Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero USA. Y cuando Daniela Morales aterrizó en Houston, llevaba una maleta, una carpeta, con documentos cuidadosamente organizados y una promesa hecha a su madre en Guadalajara: aprovechar cada oportunidad que Estados Unidos ofreciera. A su lado caminaba su esposo, Ricardo Salazar, con la misma mezcla de ilusión y nerviosismo que acompaña a quienes empiezan desde cero. Ambos creían que el trabajo duro sería suficiente. Nadie les habló del sistema invisible, que empezaría a juzgarlos desde el primer día. El crédito. Daniela consiguió empleo en una panadería local. Ricardo comenzó a trabajar en construcción. Cada viernes recibían su cheque y sentían que todo iba por buen camino. Abrir una cuenta bancaria parecía un trámite sencillo, pero la primera confusión apareció ahí. El asesor habló rápido, mencionó términos como overdraft, minimum balance y fees mensuales. Daniela sintió por educación, sin comprender del todo, que un pequeño error podía generar cargos automáticos. La pareja estaba acostumbrada a manejar efectivo. En México, pagar en efectivo era señal de responsabilidad. En Houston, el efectivo no construía historial. Ricardo rechazó la primera tarjeta de crédito que le ofrecieron en el banco. Le parecía peligroso. Había escuchado historias de deudas interminables. Sin embargo, no entendía que rechazar todo crédito también tenía consecuencias silenciosas. Un compañero de trabajo le dijo que no necesitaban tarjetas, que lo mejor era pagar todo en efectivo y evitar problemas. Daniela confió en ese consejo. Pagaban renta, servicios y supermercado en efectivo o con débito. Cada mes cerraba sin deudas, pero también sin historial. La primera señal de alerta llegó cuando intentaron rentar un apartamento mejor. El administrador pidió revisar el crédito. Daniela sonrió con tranquilidad, convencida de que no tener deudas era algo positivo. El resultado fue desconcertante: an historial insuficiente, sin puntaje claro, an riesgo desconocido. El depósito exigido fue más alto. La explicación fue fría y directa: sin historial no hay confianza. Ricardo sintió una incomodidad que no supo nombrar. Habían hecho todo bien, o eso creían. Días después, Daniela utilizó la tarjeta de débito sin saber que el saldo estaba por debajo del mínimo requerido. El banco aplicó un cargo por sobregiro, luego otro. Nadie les explicó que cada transacción negativa generaba un costo adicional. En una semana, pequeñas compras se transformaron en cargos inesperados que afectaron su presupuesto. La falta de orientación empezó a sentirse como una sombra constante. Amigos bien intencionados daban consejos contradictorios. Algunos decían que las tarjetas arruinaban vidas. Otros sugerían abrir muchas para demostrar movimiento. Sin guía clara, Daniela y Ricardo navegaban un sistema que no perdonaba errores. En su deseo de avanzar rápido, Ricardo aceptó horas extra, sin revisar las retenciones de impuestos. Cuando llegó la temporada fiscal, la devolución fue mucho menor de lo esperado. La frustración creció. No era falta de esfuerzo, era falta de información. El crédito seguía siendo un concepto abstracto. Nadie les explicó que el silencio también afecta, que no construir historial es, en sí mismo, una decisión con consecuencias. Cada paso parecía correcto en la superficie, pero bajo ella se acumulaban señales invisibles. La tensión comenzó a instalarse en conversaciones nocturnas. Daniela revisaba estados de cuenta con el ceño fruncido. Ricardo repetía que lo importante era no deberle nada a nadie. Sin embargo, algo no cuadraba. Trabajaban duro, pagaban todo a tiempo, y aún así, las puertas no se abrían con facilidad. En ese momento, el verdadero problema todavía no era una deuda, era la falta de estructura. Era confiar en consejos informales. Era no comprender cómo funciona el sistema financiero estadounidense desde el principio. Y lo más peligroso era que los errores no hacían ruido. No había llamadas de cobranza, no había amenazas, solo pequeños detalles que parecían insignificantes. Cargos bancarios en historial inexistente, contratos firmados sin entender cada cláusula, errores silenciosos que comenzaban a marcar su camino sin que ellos lo supieran. El tiempo avanzó
y lo que parecía una simple falta de historial comenzó a transformarse en un obstáculo constante para Daniela Morales y Ricardo Salazar. Después de meses pagando depósitos elevados y comisiones innecesarias, decidieron que era momento de construir crédito. La decisión llegó tarde y sin una estrategia clara. En el banco, Daniela aceptó su primera tarjeta de crédito asegurada. El límite era bajo, apenas suficiente para compras pequeñas. Nadie les explicó que el porcentaje de utilización influía directamente en el puntaje. Durante las primeras semanas, Daniela usó casi todo el límite disponible para comprar muebles básicos para el apartamento. Pagaba el mínimo requerido, convencida de que eso demostraba responsabilidad. Mes tras mes, el saldo se mantenía alto. Los intereses comenzaron a acumularse en silencio. El puntaje de crédito no subía como esperaban. De hecho, apenas se movía. El banco enviaba estados de cuenta con números cada vez más difíciles de descifrar. Lo que parecía un pequeño paso hacia adelante empezó a convertirse en una carga constante. Ricardo, por su parte, necesitaba un automóvil para ampliar sus oportunidades laborales. Un concesionario le ofreció financiamiento inmediato. La emoción de salir manejando ese mismo día superó cualquier duda. El vendedor habló de pagos mensuales accesibles, pero la tasa de interés era elevada. Sin historial sólido, el préstamo reflejaba el riesgo que el sistema veía en él. El contrato incluía seguros adicionales y cargos administrativos, que Ricardo no analizó con detalle. Confiaba en que podría cubrir las cuotas con horas extra. Durante los primeros meses, todo parecía bajo control. Luego llegaron semanas de trabajo inestable por mal clima. El ingreso bajó, pero el pago del auto no. Daniela comenzó a retrasarse algunos días con la tarjeta. Pensó que mientras pagara antes del siguiente estado de cuenta, no habría consecuencias. Sin embargo, los pagos reportados tarde empezaron a afectar el puntaje. Cada retraso era una marca más en un historial que apenas estaba formando. La presión aumentó cuando el seguro del automóvil subió debido a su falta de historial crediticio. Ricardo no entendía por qué el crédito influía incluso en el costo del seguro. Era otra conexión invisible del sistema. Todo estaba ligado. En medio de ese estrés, Daniela sufrió una apendicitis inesperada. La visita al hospital fue urgente. Tenían seguro básico proporcionado por el empleador, pero el deducible era alto. Las facturas médicas comenzaron a llegar semanas después, cantidades que parecían irreales. Intentaron establecer un plan de pago, pero mientras negociaban, algunas facturas fueron enviadas a cobranza. Esa notificación impactó el crédito con fuerza. El puntaje que apenas comenzaba a construirse cayó de manera abrupta. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes. Ricardo sentía culpa por el préstamo del automóvil. Daniela se reprochaba no haber pagado más que el mínimo. Ambos trabajaban más horas, pero la sensación de avance desaparecía. Cada esfuerzo parecía destinado a cubrir errores anteriores. La familia en México comenzó a pedir apoyo económico por una emergencia médica de un tío. Decir que no resultaba difícil. Enviaron dinero, reduciendo aún más su margen mensual. El estrés financiero dejó de ser silencioso dentro del hogar, aunque para el sistema seguía siendo solo números. Un día intentaron refinanciar el automóvil para reducir la tasa de interés. La respuesta fue negativa. Puntaje insuficiente. Historial irregular. Demasiadas consultas recientes. Cada intento de corregir el rumbo generaba nuevas marcas en su reporte. Lo que empezó como simples malentendidos, ahora era un patrón claro de causa y efecto. Alta utilización de crédito, pagos mínimos prolongados, retrasos pequeños, pero constantes, deuda médica enviada a cobranza, préstamo con tasa elevada. Nada ocurrió de forma escandalosa. No hubo una crisis inmediata. Fue una acumulación progresiva de decisiones sin información completa. El crédito, que al principio parecía irrelevante, ahora influía en cada aspecto de su vida: vivienda, transporte,
seguros y tranquilidad emocional. Daniela comenzó a evitar revisar su puntaje, por miedo a lo que encontraría. Ricardo aceptaba cualquier turno adicional, agotando su salud física. El sistema no mostraba compasión por el esfuerzo, solo respondía a números, fechas y porcentajes. Y lo más preocupante era que todavía no habían visto el impacto total de esos errores silenciosos. Para el tercer año en Houston, el sueño de estabilidad de Daniela Morales y Ricardo Salazar ya no se medía en ilusiones, sino en reportes de crédito marcados por cicatrices difíciles de borrar. Lo que comenzó como confusión, ahora se había convertido en consecuencias profundas y duraderas. El puntaje de Daniela cayó por debajo del nivel considerado aceptable por la mayoría de los prestamistas. La deuda médica enviada a cobranza permanecía visible. Aunque ya habían comenzado a pagarla, el daño estaba hecho. En el sistema crediticio, pagar tarde no elimina el registro del retraso. Solo lo marca como saldado, pero la huella permanece durante años. Ricardo enfrentó un golpe aún más fuerte cuando perdió su empleo temporalmente debido a una lesión en la espalda. Sin ingresos estables, el pago del automóvil se retrasó más de 30 días. Ese retraso fue reportado formalmente. La tasa elevada que aceptó al inicio, ahora, trabajaba en su contra. Con mayo, agresividad. El vehículo, que representaba oportunidad, se convirtió en riesgo. Recibieron una advertencia de posible reposición si acumulaban otro atraso significativo. La ansiedad dejó de ser solo emocional y pasó a ser una amenaza tangible. Intentaron solicitar una tarjeta con mejores condiciones para consolidar deudas. Fueron rechazados. El historial mostraba alta utilización, pagos tardíos y cuentas en cobranza. Cada intento de buscar alivio generaba nuevas consultas duras en el reporte, debilitando aún más el perfil. El sistema no distingue sacrificios personales. No mide las horas extra, ni la distancia recorrida lejos de la familia. Solo analiza patrones, y el patrón que reflejaban era inestabilidad. Cuando intentaron mudarse a un vecindario más seguro, la solicitud fue denegada. El propietario explicó que el puntaje no cumplía con el mínimo requerido. La sensación fue devastadora. Trabajaban más que nunca, pero estaban atrapados en un círculo que parecía cerrarse cada vez más. El crédito dañado comenzó a afectar incluso oportunidades laborales. Algunas empresas revisan historial financiero para ciertos puestos. Ricardo no fue seleccionado para una posición mejor remunerada. La razón no fue explícita, pero el reporte estaba ahí. Fue en ese momento cuando decidieron buscar orientación profesional, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Descubrieron que muchos de los errores cometidos tenían prevención sencilla si hubieran entendido el sistema. Desde el inicio, aprendieron que pagar el total de la tarjeta antes de la fecha de corte, y no solo el mínimo, reduce intereses y mejora el porcentaje de utilización. Comprendieron que mantener el uso por debajo del 30% del límite es clave para proteger el puntaje. Entendieron que negociar facturas médicas antes de que lleguen a cobranza puede evitar daños severos. Descubrieron también que revisar el reporte de crédito regularmente permite detectar errores y disputarlos a tiempo, que no construir crédito es tan riesgoso como usarlo mal, que cada contrato debe leerse con atención, especialmente tasas de interés y cargos adicionales. El proceso de recuperación no fue inmediato. Requirió disciplina, presupuesto detallado y comunicación constante. Cancelaron gastos innecesarios. Establecieron pagos automáticos para evitar retrasos. Priorizaron reducir saldos antes de asumir nuevas obligaciones. Poco a poco, el puntaje comenzó a estabilizarse. No fue un ascenso rápido, pero sí constante. Más importante aún, comprendieron que el crédito no es enemigo ni aliado automático. Es una herramienta que exige conocimiento. Los errores silenciosos no siempre se anuncian con alarmas. A veces aparecen disfrazados de comodidad, prisa o confianza mal colocada, pero cada decisión financiera deja una marca. La historia de Daniela Morales y Ricardo Salazar
no es una historia de fracaso, es una lección sobre la importancia de educación financiera en un sistema que funciona con reglas claras, aunque pocas veces explicadas. Proteger el crédito no significa evitarlo. Significa entenderlo. Significa anticipar consecuencias antes de firmar. Significa construir reputación financiera con intención y paciencia. Educational content brought to you by Escudo Financiero. Usa la protección. Comienza con información correcta. Cada paso consciente reduce riesgos futuros. Cada decisión informada fortalece estabilidad. El crédito puede abrir puertas o cerrarlas en silencio. La diferencia está en el conocimiento.